Bienvenidos a una nueva entrevista en Fundación Nicolás. Este espacio es un refugio para la reflexión y la conexión en torno al duelo gestacional, perinatal y neonatal, una experiencia que deja una huella profunda en la vida de quienes la atraviesan. Nuestro objetivo con estas conversaciones y entrevistas es ofrecer herramientas, comprensión y consuelo en estos momentos difíciles, iluminando también el camino hacia el amor, la resiliencia y la esperanza. Sin más preámbulos, doy la bienvenida a Natalie Ron. Ella es psicóloga clínica. Actualmente trabaja en Lirium desde el 2022. Trabaja en psicoterapia general y especializado virtual y presencial, con intervenciones en crisis, manejo de grupos de apoyo, capacitaciones y webinars de salud mental, inclusión y promoción y prevención de la salud mental. Ella también forma parte del staff de Fundación Nicolás. Natalie Ron, bienvenida a este espacio, Nati. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias, Fundación Nicolás, y a todos los que se den este tiempito de escucharnos, porque es un tema fundamental y muy importante, no solo para las personas que están viviendo un duelo, sino creo que para la comunidad en general. Tener mayor información y mayores herramientas nos ayudan a establecer comunidades y vínculos más sanos, así que es súper importante para todos. Gracias, Nati, por esta aclaración muy importante. El tema de hoy es cuidar la mente, cuidar la vida. Hablemos sobre la depresión, iniciando este año, ¿no es cierto?, en el Día Mundial contra la Depresión. Comienzo con esta pregunta, Nati, ¿cómo podemos identificar los primeros signos de depresión en este duelo perinatal? Claro, Steffi, es una pregunta sumamente importante y que hay que tomarla con muchas pinzas. De hecho, creo que la mayoría de profesionales en salud mental, no solo contemporáneos, sino de un montón de tiempo atrás, se han preguntado y nos hemos preguntado así, ¿cuál es la diferencia entre el duelo y la depresión? De hecho, hay un texto bastante central de Freud, que es el padre de la psicología y del psicoanálisis, que se llama Duelo y Melancolía, que es justamente habla de esto, de cómo diferenciar un duelo y cómo entender si se está convirtiendo en una depresión o si son dos cosas distintas. Entonces es una pregunta valiosa. Creo que es importante establecer que para poder diferenciar un duelo de una depresión es primero reconocer que el duelo es un proceso natural, es natural porque todos tenemos derecho a hacer duelo cuando estamos en una situación de dolor, de angustia, en una situación en donde alguien que amamos ha partido. Entonces, obviamente las mamitas que están atravesando por estas situaciones desde lo gestacional, desde lo neonatal, tienen un duelo muy significativo que tiene particularidades distintas a otro tipo de duelos, que es algo muy importante de mencionar porque a veces tenemos como el mito de que todos los duelos son iguales y no es así. Entonces, no significa que uno es mejor o peor o más fácil o más difícil, lo que significa es que son distintos. Y al ser distintos hay que tomar esas particularidades para un acompañamiento más efectivo. Entonces, en el duelo perinatal es muy valioso el tema, por ejemplo, del cuerpo, que eso es algo que siempre hemos hablado. Las mamitas están en una situación no solo emocional, sino biológicamente atravesadas desde este duelo. Y para poder entender un poco si empezamos a tener síntomas depresivos o signos de una posible depresión, es mucho ir desde la amabilidad, o sea, desde el reconocer que todos tenemos derecho a hacer duelo, que el duelo no necesariamente es una enfermedad, pero que cuando empieza a haber una situación que no me permite seguir avanzando en mi vida, quizá hay que ponerle una alerta. ¿Por qué? Porque el duelo en sí mismo es muy pesado y vamos a hacer las cosas de una forma diferente, quizá las vamos a hacer más lento también a veces en el espacio. He tenido mamitas, papás, personas que vienen y me dicen, es que yo antes me demoraba en esto 10 minutos y ahora me demoro una hora y media, no sé por qué, qué está pasando. Entonces, es muy importante reconocer que es normal, porque mi mente está en un montón de situaciones, mi corazón, mi vida, mi cuerpo, pero el que yo haga esta situación, sea laboral, sea del trabajo, sea de la vida, a pesar de que me demore más tiempo, el que termine de hacer una actividad es un buen checklist de que es un duelo y de que no es una depresión.
Por ejemplo, también tomar en cuenta temas, por ejemplo, de tristeza profunda. Es normal estar tristes en duelo. O sea, eso es muy valioso. O sea, la tristeza no es mi enemiga. La tristeza es una emoción de reflexión que me permite poquito a poquito encontrar espacio para otras emociones. Pero si yo veo e identifico que quizá no hay espacio para otras emociones, que solo hay tristeza, que solo hay angustia o que solo hay enojo, quizás algo que yo tengo que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque yo les suelo decir mucho esto, un duelo sano es un duelo que duele, por eso se llama duelo, pero un duelo sano es un duelo que tiene algo más que dolor. Tiene honra, por ejemplo, Mm. tiene amor, tiene legado, tiene preguntas. Entonces, es normal tener dolor, pero si yo veo que no puedo abrir espacio a ninguna otra emoción, ni siquiera yo que sé, a una sensación que sea de alivio porque algo dejó de dolerme, por ejemplo, no sé, me dolía la pierna y de repente ya dejó de dolerme y me siento un poquito aliviada, quizás no feliz. Si no me permito eso, quizás es algo que tengo que tomar en consideración. Algo que también hay que tomar en consideración es el tiempo. O sea, si bien es cierto, el duelo no tiene una fecha de caducidad, aquí no hablamos de que un duelo tiene que durar tanto tiempo. ¿Por qué? Porque es muy subjetivo. Cada persona y cada familia tiene sus propios ritmos, sus propias formas. Pero si yo veo que, por ejemplo, ha pasado ya 6 meses, 8 meses y no he podido ir poquito a poquito encontrando una forma de seguir tejiendo mi vida, es algo que tengo que tomar en consideración. No les estoy diciendo que en los 6 meses tengo que tener una vida igual que la de antes, no. Pero si yo identifico que hay cosas que no puedo tejer, por ejemplo, un ejemplo muy claro, un duelo es que, es que empiezo poquito a poquito, quizá no a hacer ejercicio, quizá antes del duelo yo hacía 2 horas de gimnasio, me invento, pero quizá mientras estoy en mi duelo no voy a volver a hacer las 2 horas de gimnasio porque no me siento ni física ni emocionalmente lista, pero quizá a los 6 meses, uno de los días o uno de los fines de semana me arriesgué a salir a caminar. Entonces empecé a caminar. Eso es un buen indicador, pero si, por ejemplo, no puedo salir a caminar o hacer cosas pequeñitas como ejercicios de respiración, que también tienen una conexión corporal, también es algo que podemos tomar en consideración. Algo que también es muy importante son los temas o los signos cognitivos. Es normal que en duelo yo tenga poca concentración, que me falte, por ejemplo, a veces la memoria, como ¿y qué vine a hacer? ¿Y dónde dejé las llaves? Y me dijeron que tenía que hacer esta llamada y no hice, etcétera. Es muy normal. Pero si, por ejemplo, además de esta falta de concentración, de atención y memoria, empiezo a tener ideas y pensamientos intrusivos, es algo que hay que tomar en cuenta. Y súper importante también hablar incluso de los deseos o de las ideaciones de inexistencia, como una sensación de ya, no quiero más, me quiero morir. Incluso, por ejemplo, es muy normal, no les digo que está bien, pero es muy común estadísticamente que en duelos en algún momento quizá tengamos un deseo de inexistencia, en donde yo me diga, me quiero ir con mi ser querido, o ya no quiero vivir, o me quiero morir. Y no significa que yo no aprecie la vida, no significa que no me importen mis otros seres queridos. Lo que significa es que estoy viviendo un dolor tan grande que siento que se me está desbordando. Entonces, si empiezo con esta sensación o estos deseos de inexistencia, es algo que hay que tomar en consideración, porque muchas veces el deseo o la ideación de inexistencia o de suicidio incluso puede ser una respuesta a un dolor demasiado desbordante. No es a que yo quiero dejar de vivir, es a que realmente quiero dejar de sufrir. Entonces, si yo empiezo a identificar que esto es muy común, que el deseo está ahí constantemente, que la idea intrusiva sigue y sigue y sigue, es algo que tengo que tomar en consideración y que quizá pueda empezarse a convertir en una depresión y necesita ayuda profesional. Pero si, por ejemplo, como les decía, es un deseo que solo vino en flash, que vino un momentito, que después lo racionalicé y digo, no, espera, a ver, no es que lo que pasa es que le extraño mucho, no es necesariamente intrusivo porque lo estoy racionalizando, pero si no lo puedo racionalizar, si viene constantemente como en bucle y me quita energía y me quita capacidad de vida, o sea, de hacer las cosas de la vida, es algo que tengo que tomar en consideración.
Algo que también es súper importante también son síntomas físicos. El cuerpo habla mucho en duelo, especialmente en el duelo perinatal. Recordemos que las mamitas están atravesadas desde el tema hormonal, desde el tema de su cuerpo. Entonces, es muy, muy importante como darnos cuenta si de repente mi cuerpo también está empezando a sentirse más pesado, si las mañanas ya no me puedo levantar, o sea, por más esfuerzo que ponga, porque a veces la gente nos dice cuando estamos en duelo, pero ponle voluntad. Pon de Y a parte. veces no se trata, y a veces no se trata de voluntad, se trata del hecho real de que mi cuerpo está más pesado. Entonces, si yo identifico que esto es constante, que empieza a convertirse, como les digo, en un bucle, que sigue, que sigue, que sigue, que no hay momentos en donde salgo del bucle, es algo que quizá empiece a convertirse en una sensación o en algún síntoma ya depresivo. Como les decía, es una línea bien finita. O sea, el duelo y la melancolía, como decía Freud, o la depresión, es un hilo muy finito y hay que tomarlo con pinzas. Pero el mayor indicador es eso, o sea, el mayor indicador es que el duelo es natural, es algo que todos podemos vivir en algún momento de nuestra vida por un montón de circunstancias, mientras que la depresión empieza a quitarme aspectos de mi vida, o sea, yo ya no puedo ejercer mi vida. En el duelo yo puedo ejercer mi vida más lento, con mayor dolor, con mayor amabilidad, con necesidad de apoyo y ayuda, pero puedo de alguna forma, como les decía, como seguir tejiendo y generando vida, mi vida. Y también algo que es súper importante, como les decía, es la honra. El duelo está marcado por el amor y la honra. Si yo puedo ejecutar acciones y situaciones que me permiten honrar a mi bebé, honrar a mi familia que está conmigo en este momento, honrarme a mí mismo o a mí misma, es un buen indicador, aunque haya mucho dolor, porque hay muchísimo dolor, pero es un buen indicador. Mientras que en el duelo a veces llega un punto en que por más que yo quiera, no logro ni siquiera conectar con el legado y la honra. Entonces ahí hay que ver qué está pasando y quizá buscar ayuda profesional. Y como les decía, es algo de ir pensándolo poquito a poquito, de irlo trabajando, de ser amables. Y siempre yo les digo a las personas con muchísimo amor que cuando vemos que hay algún indicador que nos preocupa, vayamos con un profesional, porque a veces uno dice, no, es que estoy deprimido o yo estoy deprimido Ya va y a a veces pasar. no, y ya va a pasar y a veces no es así. Entonces, ir con un profesional me permite primero identificar si realmente es una depresión o es un momento de crisis vital o es un momento particular del duelo o es algo natural que estoy viviendo y me dan herramientas para seguirlo potenciando o si realmente necesito algo extra que me permita que esa depresión no o sea, no llegue a convertirse como en un quiste en mi vida, como algo que genera una sensación de que ya no puedo hacer la vida aunque quiera hacer, porque esto es mucho más que poner voluntad, como la gente suele decir. Así es. Qué bueno poder identificar estas primeras pautas, estos signos, porque la línea, como dice Nati, es muy finita y hay que poder tener el ojo bien puesto si eres acompañante, si eres la pareja o si eres tú la que estás viviendo este proceso de duelo, poder identificar estas pautas de depresión. Nati, ¿qué impacto tiene la salud mental en nuestra calidad de vida y por qué es crucial abordar la depresión de manera temprana, identificar estos primeros signos y poder tratar? Claro, esta es una pregunta muy valiosa. De hecho, justo cuando empezó todo este tema de la pandemia, la OMS hablaba mucho de una frase que yo la tengo siempre súper clarita y me parece muy valiosa de no hay salud sin salud mental. La salud es algo integral, porque los seres humanos somos multidimensionales, o sea, es tan importante mi mente como mi cuerpo, como mi aspecto social, como mi aspecto laboral, como mi aspecto de pareja, como mi dimensión con mis amigos, como mi propósito de vida. O sea, somos seres que tenemos múltiples dimensiones que nos suman y que nos convierten en quienes somos. Entonces, cada dimensión es importante. Entonces, a veces tenemos como mucha esa idea de que solo le voy a poner puntualización o enfoque a una sola dimensión y eso no genera bienestar. De hecho, suele incluso generar
lo contrario. De hecho, yo algo que les suelo decir mucho cuando damos clases o a los estudiantes, les pregunto cómo definirían la salud mental. Y muchas veces llegamos a esta palabra, al equilibrio. La salud mental no es perfección. La salud mental no es felicidad constante, porque eso no es real. La perfección es una ilusión. Claro. La felicidad constante no es algo que podemos tener porque tenemos múltiples emociones y hay días buenos y malos. La salud mental es equilibrio. Es el equilibrio entre mis dimensiones vitales, entre mi mente y mi cuerpo, es equilibrio entre lo luminoso y lo oscuro. Entonces es súper importante reconocer estas dos cosas. Primero, que no hay salud sin salud mental, como les decía, porque la salud mental es integral. Y segundo, que la salud mental no es perfección, es equilibrio. Entonces es normal que haya momentos en donde no nos sintamos bien, estemos tristes, estemos angustiados. Es valioso los procesos de duelo, aunque sean angustiantes, aunque no los queramos vivir, aunque quisiéramos alejarlos de nuestra vida. Un duelo desde el amor nos permite no solo seguir amando, sino también seguir honrando. Entonces es algo fundamental e incluso hacer duelo es un derecho para mi parecer. O sea, tenemos derecho a hacer duelo cuando alguien que amamos ha partido o cuando algo que es importante para mí ha dejado de ser. Es súper valioso como reconocer que el duelo no es algo malo, aunque es algo que quizá no queremos vivir, pero si lo vivimos, hacerlo desde ese lugar de no mentalidad de carencia, sino esa mentalidad de gratitud, amor y legado que nos permite no vivirlo más fácil, porque el duelo no es fácil, pero nos permite vivirlo más sano. La salud mental nos atraviesa, es fundamental para nuestra calidad de vida. Una persona con salud mental puede enfrentar mejor las situaciones de crisis o las situaciones complejas de su día a día o de su vida. Una persona con salud mental puede apoyar más a los otros también. Esto es súper importante porque, claro, en la fundación hay un montón de gente y hay un montón de gente que quiere dar su granito de arena, pero también yo siempre les digo a las personas cuando estamos trabajando con personas, especialmente en situaciones complejas, no nos olvidemos que nosotros también somos personas, entonces yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo no tengo salud mental, como muy difícil dar o ayudar o potenciar a que otra persona tenga salud mental. Sin salud mental no podemos ejercer una vida con sentido y propósito. Y los seres humanos somos seres de propósito, de motivación, de sentido. No somos solo necesidades básicas, somos algo más que eso. Nuestras necesidades básicas son fundamentales, pero ejercemos también los sueños, los propósitos, los anhelos, las metas que nos hace quienes somos y que también es súper difícil porque cuando duelamos, también nos construimos desde esos lugares. Entonces, no solo duelamos un cuerpito, duelamos todo, duelamos sueños, expectativas, creencias, y por eso el duelo es tan complejo, pero también es tan luminoso porque nos permite sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Un duelo desde el amor saca lo mejor de nosotros. Como les digo, no es fácil, duele muchísimo, nos cuestiona un montón, pero nos permite seguir amando y, como les decía, nos permite seguir generando legado. Que incluso cuando no estemos aquí, podamos seguir construyendo ese amor en las personas que se quedan, porque nadie es eterno. O sea, eso es súper importante. Entender que no somos eternos y poder trabajar a tiempo nuestra salud mental es importantísimo. ¿Qué recursos o estrategias recomiendas para quienes están atravesando este proceso de depresión o desean Ujú. apoyar a alguien que lo enfrenta, es decir, un familiar, familiar directo, una amiga, el esposo, la pareja, que ve que hay un proceso un poco más grave de depresión en su pareja o en la persona que está viviendo este duelo perinatal? Creo que es fundamental, en primer lugar, no juzgar. Y no solo para las mamitas que están ya con algún tema depresivo o con síntomas depresivos, sino para las mamitas en general que están viviendo un duelo. Es importante no juzgar porque a veces uno desde el ojo externo eh, puede ver algo que realmente no es. Ujú. Solo la persona que está viviendo su proceso de duelo entiende cuánto le está costando.
o entiende cuán difícil es, o convive con sus pensamientos, o con las tardes, noches, que suelen ser las más difíciles, o con los domingos. Entonces, creo que uno de los ingredientes más importantes es no juzgar, o sea, como reconocer que yo no entiendo el dolor del otro, como el otro no entiende mi dolor del todo. O sea, podemos entender algo del dolor, pero el dolor es personal, entonces es muy valioso como no juzgarnos, no tratar de que la gente haga las cosas como yo lo haría, porque quizá lo que a mí me funciona no le funciona al otro. Sí. Si ya vemos indicadores que nos preocupan, si el tiempo nos está mostrando que quizá la persona está cayendo en este bucle que no permite momentos de subidas, momentos de honra, momentos de paz, aunque haya dolor, porque a veces podemos sentirnos un poquito en paz y estar muy tristes a la vez. Pero si vemos que eso no es algo que está logrando mi ser querido, como les decía, primero no juzgar y segundo buscar ayuda profesional, porque la depresión en sí misma ya es un trastorno y una enfermedad mental. Necesita un tratamiento y entre más pronto sea el tratamiento, entre más pronto sea el llegar al profesional de salud, será mucho más efectivo o será mucho más potenciador la ayuda. Es como, por ejemplo, yo les digo muchas veces a las personas, es como si, por ejemplo, nosotros tuviéramos una gripe. A veces nosotros tenemos una gripe y no vamos al doctor. Y decimos, no, no, ya no tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, otro, y seguimos. Y de repente nos empeoramos. Bien. Y cuando estamos peor, a veces Ahí. también no hacemos caso y decimos, no, no, es que tengo mucho que hacer. Y cuando no me di cuenta, ya estoy en urgencias en el hospital, Mm. porque ya mi cuerpo colapsó. Entonces es súper importante como escuchar nuestra mente y nuestro cuerpo y reconocer que entre más pronta sea la ayuda, más, o sea, más efectiva, bueno, más que efectiva, como menos complejo va a ser el proceso de tratamiento. Y que aunque nunca es tarde, o sea, nunca es tarde para pedir ayuda, eso también es valioso. Y que también es importante, como les decía, incluso reconocer que si en algún momento se necesita medicación, está bien. Mm. Así como yo no le juzgaría a una persona que está con, no sé, con antihistamínicos porque está con alergia por tomar su medicación, ¿por qué le voy a juzgar a una persona que está por un proceso depresivo con su medicación? O sea, no tiene sentido juzgarle, aunque socialmente tenemos mucho este mito de que no, que los antidepresivos son malos, Mm. que el psiquiatra es solo para locos, que el psicólogo es solo para locos, y no es así. O sea, realmente, si yo no le juzgaría a una persona por, como les digo, por una alergia o, por ejemplo, por una hipertensión, por tomar su medicación, Mm. ¿por qué le voy a juzgar a una mamita o a un papito o a una familia que está tomando su medicación por un tema depresivo? O sea, es importante eso. Otro mito que hay mucho también con el tema depresivo es esta idea de que los antidepresivos generan dependencia. Y Mm. esto es algo que yo suelo hablar muy abiertamente porque es un mito muy arraigado en nuestra sociedad y que a veces nos impide llegar a una ayuda efectiva. Si bien es cierto, los psicodepresivos o los psicofármacos son complejos y no es algo tan fácil de decir me lo voy a tomar y ya está, generalmente lo que puede llegar a tener dependencia del hecho de que a veces yo empiezo un tratamiento y no lo termino, por ejemplo. Mm. Entonces, y esto pasa mucho en nuestro país, de que a veces yo empiezo un tratamiento, no lo termino, entonces cuando ya me pongo grave de nuevo, otra vez vuelvo, pero mi cuerpo ya no ejerce la misma situación o ya no asimila el medicamento de la misma manera. Mm. Ese es un tema muy importante. Otra es que la mayoría de antidepresivos que tenemos hoy en día no son los mismos antidepresivos de los 80, por ejemplo, en donde empezó mucho el boom de los antidepresivos, en donde se empezó a estudiar, se empezó a entender muchas cosas. Entonces, la medicación que tenemos hoy en día tiene estudios y avales que son distintos a los que había hace algunos años. Y no digo que que no tengan contraindicaciones, toda medicación tiene contraindicaciones, por eso hay que ir con una supervisión médica, pero a veces nosotros tenemos como las ideas y los mitos de hace muchos años. Claro. Entonces, eso es algo que también hay que poner en consideración. Y otra cosa que también genera que a veces los tratamientos con antidepresivos sean más complejos es el hecho de que no estemos con supervisión médica. Porque a veces nos tomamos, es que fulanito, fulanita me dijo que esto lo hizo bien, entonces yo fui, compré y me empecé a tomar.
Entonces, eso también es algo que puede generar una contraindicación súper fuerte o estar con un tratamiento ya antidepresivo médico con supervisión y empezarme a tomar un montón de otras cosas que me dicen que no tengo que tomar. Es que tómese el no sé qué, no sé cuánto, La hierbita. la hierbita, el del naturista, la no sé qué, no sé cuánto. Eso también puede ser complicado porque lo natural también tiene químicos naturales, pero químicos que pueden contrarrestar el tratamiento que estoy viviendo. Entonces, es súper importante escuchar a los profesionales. Ir también con un especialista. A veces pasa que yo voy con alguien que no tiene la especialidad, entonces la persona también está con agujeros o huecos o preguntas Mm. que no generan que se dé un tratamiento en avance. Entonces, si vemos que algo está pasando, si hay algún tema que está saliéndose de nuestras manos, vayamos con profesionales de salud que tengan una especialidad y si tenemos que tomar medicación, no nos juzguemos. Y si no, pues tampoco nos juzguemos, porque también tenemos diferentes formas de afrontamiento. Qué importante es poder hablar de la depresión que va ligada a la salud mental, que es muy importante tratarla a tiempo y buscar profesionales de la salud. Como Fundación Nicolás, estás a un solo clic de tener toda la información y el apoyo con todos los profesionales, con todas las entrevistas que hacemos. Así que no dudes en compartir esta información si lo crees necesario con personas que estén pasando por un duelo perinatal y puedan ver que hay una salida. Tenemos el apoyo de psicólogos, personal voluntario capacitado, formado para poder ayudarnos en este proceso de honrar a nuestros bebés y transformar el dolor en amor. No quedarnos solo con el dolor, sino más bien transformarlo y que esa luz pueda generar más cambios positivos en nuestra vida. Te agradezco, Nati. Muchísimas gracias por este tiempo y a ustedes también. Nos vemos en la próxima entrevista. Chao, chao. Gracias a ustedes. Gracias, Nati.